Hola, ¿qué tal? Hola, hola, familia hermosa. Hola, ¿qué tal? Gracias por esperarme, Jessie. Lo siento, pero gracias. Ok, ya no le voy a tomar más su tiempo. Vamos a empezar. Bueno, empecemos tomando la porción el día de hoy. Antes de empezar tomando las porciones en este día, vamos a empezar dándole gracias al Padre. Él es la razón, el motivo o la bola amiga por el cual estamos aquí. Así que agradecemos al Padre. Amoroso, misericordioso, venimos delante de ti. Queremos agradecerte el privilegio y regalo de tu presencia. Queremos agradecerte de antemano, Señor, por la presencia del Espíritu Santo, sea el Espíritu Divino, poniendo en cada uno de nosotros, sembrando la palabra según su deseo, según su voluntad. Queremos decirte muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, por la vida, por la salud, por todo lo que nos ofreces, Señor. Aquellos que te expresamos, pero aquellos que no podemos sacar por nuestras bocas, pero que tú conoces, Señor. Aquellos que conocemos y aquellos que aún no entendemos. Queremos agradecerte, Señor. Te rogamos que por tu misericordia el Espíritu Divino sea de nuestra parte, a nuestro lado, y que Él nos guíe, nos oriente según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, en Facebook se paró. Ok, seguimos. En el día de hoy vamos a trabajar a Génesis 37. En Génesis 37, allí nos da una descripción, en Génesis 37, de lo que pasó con nuestro amado José. José es el número 11 de los hijos de Jacob. ¿Qué pasó con él? Vemos que tiene una lectura exactamente para José. O sea, con esto no quiere decir que no destaca, en otra palabra, la importancia de este señor, de este miembro para la historia. O sea, para los orígenes, para nuestros orígenes. Bueno, es importante observar y vamos a ir mirando durante el camino, durante se va describiendo la vida de José, el trato especial que él poseía. Vamos a ver en otra palabra, digamos, como el favoritismo de su padre hacia él. Y esto lo podemos observar de la manera como José era tratado. Era tratado con otra consideración frente a su padre. Incluso su vestimenta destacaba que era un hijo, o sea, que había favoritismo, que el padre tenía preferencia en él. Y es que se dice que José nació en la edad, o sea, vamos a decir, ya Jacob estaba adulto, o sea, estaba viejo cuando ya nació José. Y se sabe que ahí hay como un apego, un cariño especial cuando pasan estas cosas, cuando una persona tiene un hijo a cierta edad. Pero no solamente es vamos a decir, la parte particular de esto, lo especial, la característica que da. No solamente de eso, sino que José, perdón, era un hijo súper esperado en el sentido de que su madre, Raquel, ella había esperado tanto este hijo porque ella era la preferida de Jacob. Pero no obstante, aunque ella era la preferida de Jacob, gracias por estar ahí, Xiomara, no obstante por ella ser la preferida de Jacob, no solamente eso, eh, ella era la preferida de Jacob, pero el Eterno vio la preferencia de Jacob hacia Raquel, entonces favoreció más a Lea con los hijos.
Entonces era Lea quien daba hijos, era Lea quien tenía hijos. Hasta que viene Raquel y decide entregarle a Jacob lo mismo que hizo Sara al inicio, le entrega a su sirvienta. Y ella, porque ella dice que, bueno, ya que no puedo dar hijo, entonces el hijo de mi sirvienta será mío. Ella lo tomará ya como ella se dio ya como por vencida, vamos a decir. Y eso que pasa muchas veces con nosotros, nos adelantamos a los planes del Señor. Tenemos una palabra, una promesa, entonces nosotros entendemos que no se va a cumplir porque va según nuestros ojos material, o sea, físico, de esta parte, de esta, vamos a decir, de este plano donde estamos. Y como nosotros mayormente muchas veces queremos las cosas como así, vamos a decir, rapidito, o aunque cada uno tiene su sentido de decir rapidito, porque vamos a decir, nosotras como mujeres entendemos que tenemos un reloj biológico y por este reloj en la parte de la maternidad no tenemos que mover. Y por eso posiblemente quizá estaba ella desesperada, como fue el caso de Sara, que se desesperó y entonces ella mandó a Abraham que tuviera hijo con su sirvienta. Y entonces de ahí sale Ismael. Eso es la parte de Sara, vamos a ver. Bueno, con Raquel, ella se adelanta y entonces como ella entiende que ya no va a tener hijo, gracias Angie por estar ahí, que ya no va a tener hijo, entonces ella manda, le dice a Jacob, le pide que se acueste con su sirvienta. O sea, ella también se la da como esposa porque ella dice como mujer que si ella tiene un hijo, entonces ella lo considera como suyo, serán míos. Y el Eterno, él la favorece y ella también es madre. Y llega José. José era un hijo súper esperado por ambos, aunque Jacob tenía otros hijos, bueno, pues ya él quería, porque todos tenemos que entender que Raquel era la mujer por la que Jacob, vamos a decir, Raquel era la primera mujer por la que Jacob trabajó los primeros 7 años. Cuando fue a la casa de su tío Labán, la primera que le encontró en el camino fue a Raquel, ella era pastora de ovejas. Entonces fue a ella que encontró y al encontrarla fue un amor, como vamos a decir, a primera vista, se enamoraron y él se dispuso a trabajar por ella, mas Labán su papá lo engañó. Por engaño le entrega a Lea primero y él dice que eh, según su tradición, la mayor se casaba primero. Más obstante se entiende que Labán tenía miedo que su hija, quizá por su parte física, no encontrara quizá una pareja. Y es por eso que le engaña. Sara entendí, bueno, Raquel sabía, podías que sepa, porque se dice que había, vamos a decir, como que fuera código, vamos a decir en otra palabra, de que ellos se podían comunicar. Entonces, ya que se hubiera tomado esa decisión, Raquel no quería dejar a su hermana en vergüenza, ¿ok? Bueno, pero Jacob, luego sabemos que Jacob, por amor, porque el amor es capaz de todo, decide trabajar 7 años más, 7 más por ese amor que él anhelaba. Ahora, había un cosa entre su hermana porque Lea se sentía rechazada, más ella podía ser rechazada desde Jacob, pero Dios la veía con amor, con mucho aprecio, y eso por eso que le va regalando hijos. Ahora, entendiendo bien ya eso, José es el hijo preferido de Jacob, entonces se ve la manera con su trato, no solamente con palabras, sino con su trato. Pero ahora, esa manera de favoritismo que se distingue, ¿por qué? Por la manta, por vamos a decir, por la vestimenta que él posee. Su padre le hacía una manta de lino fino, o sea, de colores. Esto tiene también vamos a decir, una connotación, un significado. En otra palabra, entonces ya él le estaba dando liderazgo. O sea, su papá ya le estaba dando liderazgo. Y es que nosotros tenemos que entender que Jacob entendía la parte profética. ¿Por qué? Porque Jacob ya se había preparado antes de irse a la casa de Labán. Él había estudiado en la parte de la Torá. Él había estudiado. Entonces, eso de la profecía ya lo entendía. Y esta parte, vemos que el Eterno, desde nosotros vamos conociendo a nuestros hijos. Cada uno sabe cómo es cada uno de tus hijos. Tú que tienes más de uno. Yo tengo una, pero cuando tú tienes más de un hijo o una sola que tú tengas, tú vas entendiendo cierta manera de comunicación, ciertas expresiones, ciertas cosas que van pasando que tú la vas entendiendo. Por ejemplo, la Biblia dice que mientras Jesús iba creciendo, María iba entendiendo ciertas cosas que pasaban.
Bueno, que como madre solamente tú has visto, has ido entendiendo. Y si tú tienes tus sentidos espirituales, como era el caso de Jacob, despierto, entonces será mejor interpretar. Pero bueno, vamos a leer la lectura, de la ley de la Torá. Si tú tienes una Biblia, toma Génesis 37. Dice así: y estableció Jacob en la tierra, y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las crónicas de Isaac, de Jacob. José a la edad de 17 años, ya José a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño, que era un joven con los hijos de Bilha y los hijos de Silfa, las esposas de su padre. Estas fueron las hijas, vamos a decir, estas fueron las esposas, o sea, las esclavas. Porque, ¿qué pasó con cuando Raquel fue la que tomó la iniciativa y le entregó su esclava a Jacob para que le diera su primer hijo? Entonces Lea al próximo también le entregó la de ella. Hizo lo mismo, le entregó la de ella. Entonces, estos hijos que está hablando, está declarando, son los de una y de la otra. Ahora bien, las esposas de su padre, y traía a José malos informes acerca de ellos a su padre. Es de saberse que, aparte de que ellos también sentían envidia, esos informes que José traía a su padre de parte de sus hermanos, esto traía un mal sentimiento. Un mal sentimiento. Y entonces esto iba arraigando más en ellos el odio que ellos iban sintiendo para José. O sea, eran más motivos para sentir ese, en otra palabra, ese desamor contra José. E Israel amaba a José, Israel, cuando la Torá dice Israel, está hablando, cuando tú hoy ven la palabra que habla de y dice Israel, o sea, se refiere a Jacob como Israel, se está refiriendo a Jacob, pero desde un punto de espiritual elevado. Cuando la Torá habla de Jacob como Israel, lo está refiriendo como una parte, su parte elevada. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, ya que él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Y vieron sus hermanos que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos, y lo odiaron. Y no podían hablar con él en forma pacífica. O sea, no había cualquier tema que se iba a comunicar, no podían hablar pacífico, porque lo odiaban. Ellos odiaban a su hermano. Entonces dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y continuaron odiándolo aún más. O sea, ya el odio ya estaba arraigado. Ya el rechazo ya estaba. Ahora, luego que él sueña y no se queda callado, sino que lo cuenta, entonces vamos a decir, el odio se volvió más grande, más fuerte, dice la palabra. Dice, y continuaron odiándolo aún más. Les dijo, oigan por favor este sueño que soñé. He aquí que estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando he aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó erguida. Dicen los sabios que cuando dice que su gavilla se quedó erguida, esto significa que va a tener durabilidad, o sea que tenía la posición que él va a tomar, a ser duradera. Se quedó parada, se quedó erguida, se quedó en la posición. Gracias. Entonces dice, entonces he aquí que se reunieron alrededor de las gavillas de ustedes y se inclinaron ante mi gavilla. El sueño no le dijo directamente que se inclinaron delante de él, sino delante de su gavilla. Le dijeron sus hermanos, ¿acaso habrás de reinar sobre nosotros? ¿Acaso habrás de dominarnos? Y continuaron odiándolo aún más, a causa de su sueño y a causa de sus palabras. Y soñó otra vez, volvió a repetir otro sueño. Soñó otra vez, el mismo sueño lo repite con otra acción. Y soñó otra vez más y se lo relató a sus hermanos y dijo, he aquí soñé otro sueño más, y he aquí que el sol, la luna y entonces, y 11 estrellas,
Saben que ellos son dos hermanos, pero el sol y la luna, el sol se refiere a su papá, la luna se refiere a su mamá en el sueño y las 11 estrellas son sus hermanos. La luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí y lo relató a su padre y a sus hermanos. Lo arrepintió su padre y le dijo: ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso habremos de venir yo y tu madre y tus hermanos e inclinarnos ante ti rostro a tierra? Y tuvieron celos de él sus hermanos, pero su padre meditó sobre este asunto. Bueno, el papá en ese sentido lo hace como que no delante de los muchachos, de los demás, él como que, ¿qué está soñando? Como que lo rechazara en otra palabra. Pero dice la palabra es para que no tengan, cuando estudian más profundo, dicen los estudiosos de la palabra dicen que es para que no tenga, una manera puede ser, según uno de los estudiosos, es que puede ser para que ellos, que Jacob entendía exactamente lo que estaba pasando, pero habían dos maneras. Una era porque él posiblemente no quería que sus hermanos los odiaran más intensamente por el sueño que estaba teniendo, porque él esta vez se quedó meditando, se quedó pensando en el asunto. Y otra sería que no le veía sentido al sueño porque ya Raquel se había muerto. Y como dice la luna, o sea, tu madre, la luna y el sol. Pero lo que él no entendía, dicen ellos, es que sería su otra madre. ¿Quién? La esclava que fue quien lo crió después que su madre murió. Seguimos. Y fueron sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. Y dijo a Israel a José, volvemos y decimos, Israel, la parte elevada, porque su nombre en sí, con que el que nació fue Jacob. Pero tú sabes que lo que le dio el nivel de elevación espiritual es llegar a ser Israel. Ahora bien, dijo, ¿acaso tus hermanos no están apacentando en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Le dijo, heme aquí. Le dijo, ve ahora, inquiere por el bienestar de tus hermanos y el bienestar del rebaño y tráeme un informe. Y lo envió desde las profundidades de Hebrón. Y llegó a Shechem. Y lo halló un hombre. Y he aquí que era por el campo. Dice allí en el resumen, en el estudio, que no era un hombre, sino que era el ángel Gabriel que lo encontró en el camino. Y el ángel Gabriel lo introdujo, lo llevó por donde estaba, porque tenía que cumplirse el propósito de Dios. El propósito, porque todos sabemos que esa situación que se dio de que los hermanos envidiaban a su hermano, de que los hermanos llegaran a quererlo matar, todo viene por un propósito. Es que José está pasando por todo esto. Y le dice, y lo halló un hombre, y he aquí que erraba por el campo. Le preguntó el hombre, diciéndole, ¿qué buscas? Y dijo, a mis hermanos busco. Dime, por favor, ¿dónde están? Apacentando. Y dijo el hombre, han partido de aquí, pues oí que decían, vayamos a Dotán. Entonces fue José tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Lo vieron ellos desde lejos y cuando todavía no se había aproximado a ellos, ellos conspiraron en su contra para matarlo. Y se dijeron los unos a los otros, he aquí el soñador. O sea, ni siquiera le dieron su nombre. Vemos aquí que el problema no es José. No, el problema no es José. El problema es la luz que José porta. La luz que sale de José, la luz que emana de José. O sea, el problema no es José por en sí, no, ellos no lo ven como peligro en ese sentido. José, incluso que era menor que ellos, no, el problema es lo que sale de él, lo que emana de él, lo que va saliendo y lo que va soltando, la sustancia de José. Y es por eso que dice, he aquí el soñador. Dice la palabra claramente. Ahí viene,
Así que ahora vayamos y matémoslos y arrojémoslos a uno de los pozos. Y diremos, una bestia salvaje los devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños. Ellos no quieren terminar a José. No, ellos quieren exterminar a su sueño. Y es por eso que es muy importante, y ya nosotros entendemos, que nosotros no debemos contar nuestros sueños así. No independientemente de que una persona tenga envidia o no. Porque yo tengo un futuro, tú tienes el tuyo y el Eterno te da tu porción a cada uno, como siempre digo. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Si la persona que escuchó tu sueño no sabe interpretar tu sueño, lo que daña tu futuro. Porque en el sueño de José estaba interpretado el futuro. Allí estaba interpretado y allí mismo también lo explican más adelante vamos a decir, los estudiosos, que de allí viene, entendemos que en el sueño el Eterno también nos dice, nos pronostica, nos habla de un futuro. Porque así pasó no solamente con José, también pasó, luego vamos a ver más adelante ya en otro estudio, vamos a ver el sueño del faraón. Un sueño que luego hicieron, o sea, vemos que José tiene su sueño y cómo va alcanzando a su sueño. Y no va, por ejemplo, con un plan determinado, porque algunas veces nosotros no vamos ni siquiera a entender cómo se va a cumplir un propósito. Porque los hermanos vamos a ver cómo van haciendo. ¿Quién viene ahí? No dijeron su nombre, no viene José, viene el soñador. Ahora, luego que ellos planean, vamos a matarlo. Y entonces dicen, veremos qué será de su sueño. Veremos si lo que él ha pronosticado, si lo que ha soñado, si eliminamos al soñador, entonces sí se va a cumplir. Ahora, independientemente de lo que nosotros planificamos, de lo que el contrario cerca de nosotros planifique, hay un plan en nosotros y se va a cumplir independientemente de lo que ya el Eterno, o sea, lo que el Eterno ha dicho, lo que Él dice se hace, se va a cumplir, independientemente de que aparezcan hermanos de José en nuestro camino, de que aparezcan contrarios en nuestros caminos que quieran derrubarnos, simplemente por ser soñadores. Ahora, entendiendo ya, porque para eso se nos deja la palabra, claro, que si el Eterno te manda un mensaje profético, es una cosa diferente. Porque si el mensaje profético tiene que salir a la luz. Por eso podríamos decir, ¿por qué mandó a José a hablar? Sí, desde un punto de vista podría ser, pero puede ser la inocencia de José. La inocencia de entender de que son mis hermanos y de abrirse. Y esto también te enseña a no abrir tu corazón a todo el mundo, a no llevar lo tuyo, tu semilla, no mostrarlo a todo el mundo lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque como te había dicho, tu sueño y la manera que se interprete tu sueño va a afectar a tu futuro. O sea, quien la saca a tierra eres tú. Ahora, si tú se lo cuentas a una persona y la persona le da otro significado, ya dañó el sueño. Y esto te puede dañar un futuro. También por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora bien, y le dijo Rubén, y oyó Rubén y lo rescató de sus hermanos y dijo, no mataremos. Y le dijo Rubén, no derramen sangre, arrójenlo a este pozo en el desierto, pero no le pongan mano encima, con la intención de rescatarlo. O sea, él no quería ser como tan directo. Tenemos que entender que Rubén era el primogénito y él tenía la responsabilidad de cuidar a su hermano, pero que también ya Rubén había tenido, o sea, ya José adquirió automáticamente la progenitura, siendo ya casi el más pequeño, el número 11. Ahora le tocaba a Rubén, pero Rubén tuvo una acción, que solo podemos ver en el capítulo 35, tuvo una acción que movió algo en la cama de su padre y ya por esa acción perdió su progenitura. Ahora bien, Rubén, él no quiso decir directamente porque no quería irse en contra de todos sus hermanos, pero su plan era, cuando ya sus hermanos no tuvieran, ir y rescatarlo. Ahora, eso fue lo que él pensó en un momento determinado. Él se movió del lugar, se fue, y al moverse del lugar le dio a sus hermanos la oportunidad de tomar otra acción, otra decisión. Ahora bien, y le dijo a Rubén, no derramen sangre, arrójenlo en este pozo en el desierto,
pero no le pongan mano encima, con la intención de rescatarlo de sus manos para devolverlo a su padre. Y sucedió cuando llegó José a sus hermanos que ellos le arrancaron a José su túnica. Vemos allí que cuando vemos la actuación de sus hermanos, entendemos que ese espíritu, porque eso es un espíritu, yo no sé si viste la prédica de la semana pasada o de esta semana, vamos a decir, la del miércoles, cuando vimos la acción de Saúl y David, que David tenía la preferencia delante de la presencia del Eterno, era su, vamos a decir, entre los dos, David era su favorito, vamos a decir, y como el Eterno iba favoreciendo a David en el camino, dice que todo lo que hacía tenía éxito. Mientras Saúl le daba más tarea y más tarea, toda la tenía éxito. Ahora bien, hay un punto que dice que desde que David mató a Goliat, ya Saúl empezó a sentir envidia. Ahora bien, no solamente eso. Cuando tú te lees primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10, ahí mismo te aclara y te dice que Saúl fue poseído de un espíritu. Por eso es bueno entender y uno va conectando la palabra con otra cosa. Y esa es la posición de ese espíritu que le hace a Saúl actuar contra David. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de José, claro, pero estamos hablando de lo que pasó con José. ¿Qué pasó con José? Sus hermanos se llenan de envidia, de odio por él, y es esa envidia y ese odio. Se dice que primero era solamente odio, dicen los expertos, y que la envidia llega luego que José empieza a contar sus sueños. Entonces, la envidia de entender de que este va a ser el jefe de nosotros. O sea, nosotros nos vamos a arrodillar vamos a decir, a inclinar delante de él. Y viene el punto ahí. Ahora bien, como ya te había dicho antes, es bueno entender cuando vamos escudriñando la palabra, el Espíritu va mostrando. Entonces vemos primero en Samuel, ya lo digo la semana pasada, cuando ya ahora llega y conecto, que vimos que David, al ser el favorito, y no solamente eso, cuando llegan de la guerra, las mujeres hacen canto. Y cuando cantaban, las mujeres decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Entonces Saúl se enoja mucho y dice, ya David lo único que le cuesta, si mató a 1000, a 10,000, perdón, lo único que le falta es que tome posición del reino. Ahora, lo que no entendía es que ya David era rey. Él se estaba posicionando, él estaba ya posicionado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? David mismo no sabía que era rey, pero David ya estaba ungido. Porque en el momento que el Eterno mandó a Samuel, y el Eterno dice luego, yo lo ungí con mi propia mano, ya él era. Ahora, él no estaba en la posición. Y ahora, eso ahí mismo te dije en la prédica pasada, que tenemos que entender que una posición a mí no me da autoridad. Porque Samuel era rey, pero no tenía autoridad. ¿Ok? Y ahora, es no solamente eso, cuando tú sigues leyendo más abajo, vas a entender primero que la envidia es un espíritu y tenemos que aprender a identificar porque entendiendo que es un espíritu que toma a la persona y lo llena de delirio. Porque ese deseo de atacar, ese deseo de ir detrás de otro, se llama delirio ese deseo. Ideas que se te meten del otro, que el otro ni siquiera dijo, ni siquiera actuó, ni siquiera... No hay una razón por la cual tú lo odias. Eso se llama odio gratuito también. Incluso hay un salmo que dice, ¿y será que tengo que devolver, Señor, lo que no he robado? ¿Por qué? Porque la gente dice, mis enemigos son más que los pelos de mi cabeza, dice ese versículo, y ahí mimito dice el salmista, Señor, ¿y será que tendré que devolver lo que no he robado? ¿Qué significa eso? Se llama odio gratuito. Será, por lo que tú me has dado, Señor, porque no lo robé, lo que yo he recibido por gracia, por tu misericordia, y por eso a mí se me odia, eso se llama odio gratuito. Yo tengo que devolverlo, Señor. Ahora, es importante que tú y yo entendamos que lo que es el odio, la envidia, esos sentimientos no son más que uso de un espíritu que se apodera de aquel que lo siente. Y nadie lo va a entender, porque en el momento que usted está subido, en el momento que usted está actuando, usted ni siquiera entiende de nada de eso. Ninguno entendemos.
Simplemente usted tiene un sentimiento que viene y le toca y usted se deja llevar. Y por ese sentimiento usted va actuando, que es lo que pasó con sus hermanos. Ellos no pensaron que su papá iba a sufrir tanto. Y Jacob no solamente sufrió un par de días, dice la Torá que duró esos 21 años. Ese tiempo que duró José en la distancia, que él no pudo verlo, él lo duró en sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jacob lo veía, porque se dice que los hijos de los justos no mueren, dicen los sabios. Entonces, Jacob veía esa acción como un castigo para él. En cambio, no estaba pasando ningún castigo, sino que debajo o detrás de esa situación que ellos fueron usados, o sea, y es por eso que dice la palabra que el Eterno va a usar tanto al bueno como al malo. O sea, aquel que vino con una determinación de hacer el mal, él lo va a usar como él, como es, para su plan y su propósito, como aquel que vino con su plan de bondad, de hacer el bien. Los dos los creó el Creador, los dos, el que hace el bien como el que hace el mal. Ahora bien, usted que va a decidir en qué área se va, en qué área se basa la inclinación al bien o al mal, se va a inclinar. Ahora bien, seguimos observando y es que, bueno, dice, y sucedió cuando llegó José a sus hermanos que ellos le arrancaron, o sea, no hubo ese sentimiento de hermano, ni que no con cuidado, ni quítate la ropa, fue arrancado. A José su túnica, la túnica de lana fina que llevaba encima, y lo tomaron y lo arrojaron al pozo, y el pozo estaba vacío, no había en él agua. Dice que cuando explica, como que cuando repite otra vez que el pozo estaba vacío y no había agua, era porque allí habían serpientes, habían allí escorpiones, y que quizás si sus hermanos se hubiesen dado cuenta de lo que había dentro de allí y de lo que el Eterno lo había salvado, podían tener consideración con él y no lo habían vendido. Pero no, yo no entendía nada de eso. Entonces dice, se sentaron a comer pan, alzaron la vista y vieron. Dice que cuando explica se sentaron a comer pan, indica que ellos no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. O sea, como cuando uno tiene remordimiento, ellos no tenían remordimiento de lo que habían hecho. Fue tanto así que su hermano estaba en el pozo que lo habían tirado y ellos se sentaron a comer pan. Y el hecho de sentarse a comer pan, según los estudiosos, indica, esto significa que ellos no tenían remordimiento de lo que estaban haciendo. Ahora bien, se sentaron a comer pan, alzaron la vista y vieron, y he aquí que una caravana de ismaelita venía de Gilad, y sus camellos cargaban especies, bálsamo y loto en su camino para bajarlos a Egipto. Dijo Yehudá a sus hermanos, ¿qué provecho tendremos de matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Vamos, vendámonos a los ismaelitas, pero que nuestro hermano no esté sobre él, nuestra mano no esté sobre él, pues nuestro hermano, nuestra propia carne es él. O sea, él se apiadó. Alguien va a aparecer que va a tener compasión en el momento. El Eterno va a poner a uno del grupo. Y aceptaron sus hermanos. Y pasaron por allí hombres medianitas, comerciantes, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. O sea, como ellos eran 10, entonces 20 a cada uno. Entonces eran 10 porque Rubén había salido de ahí. Rubén no estaba ahí durante la venta. Y como ellos en total eran 12, pero no estaban, eran 10. Entonces 10 se lo vendieron por 20, a cada uno por 2 monedas. Entre los hermanos se dividieron. Una tontera de la vida. Y llevaron a José a Egipto. Regresó Rubén al pozo, y he aquí que no estaba José en el pozo, y se rascó las vestimentas. Rubén, cuando no encontró a su hermano, se sintió mal y regresó a sus hermanos y dijo, el niño no está, porque ellos lo veían inmaduro, y como lo veían inmaduro, por eso lo llamaban niño.
porque él no era maduro delante de él. Y además eras más joven que ellos. ¿Y yo? ¿A dónde puedo ir? Él se pregunta dónde puede ir porque él es el mayor y él le tiene que rendir cuenta a su papá dónde están los demás, dónde está el que falte. Él es el mayor. Ahora bien, y tomaron la túnica de José, sacrificaron un cabrito y remojaron la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de lana fina y la trajeron a su padre y dijeron, esto encontramos identifícalos por favor. ¿Acaso es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo, una bestia salvaje lo devoró. Ciertamente fue despedazado José. Entonces se rascó Jacob su vestimenta y se puso arpillera en los lomos y guardó duelos por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas a consolarlo. Mas él se negó a consolarse y dijo, pues bajaré por mi hijo, lamentándome a la tumba. Y su padre lo lloró. Y los medanitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, cortesano del faraón, jefe de los carniceros. Ahí vemos cómo se va construyendo esa historia, ese futuro de José. Ya que fueron vendidos, dicen ellos que fueron vendidos a diferentes manos. Y es por eso que, aunque Rubén pudiera ir a buscar detrás, no había manera de que encontrara porque él fue de diferentes manos hasta llegar a la mano de Potifar. Vemos allí que también, según dicen los expertos, había, porque podíamos nosotros preguntarnos, pero José sabía dónde estaba su padre, él podría volver, pero dice que sus hermanos le habían hecho a él mismo, lo vieron a hacer una promesa de que él mismo no podría volver. Sería el punto, según ellos aclaran. Ahora bien, vemos que sus hermanos, claro que dentro de todo este acontecimiento nosotros entendemos que hay un propósito divino y solamente por el propósito divino es que pueden pasar estas situaciones. Porque si no es por el propósito divino, porque todo lo que pasa, ahí aprendemos y entendemos, otra vez nos recordamos que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Él así lo ha permitido. Si no lo permite el Eterno, si no está dentro de su, entonces no. Y aún en esa parte que pareciera tan oscura, tan negativa, hay un propósito que se está entregando a José y vemos el sufrimiento de un padre que sufre por años llorando un hijo que ya lo da por muerto. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que dentro de ese sufrimiento, de esa circunstancia que nosotros en el momento solamente lo vemos oscuridad, y fue el caso de José, allí hay un propósito de salvación. José viene a salvar una humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a través de José que llega la revelación. Luego más tarde vamos a ver cuando el faraón tiene un sueño y entonces José es el único que es capaz de revelar, de velar, o sea, él dice que el Señor es que revela el sueño, es verdad. O el Señor lo usa a él como instrumento para hacerlo. Ahora bien, allí volvemos a ver el sueño de José realizado. Y es que allí vamos a ver más adelante cómo José, el Eterno, le permite a José tomar la posición de virrey en un país que no es suyo, en un país donde él es un forastero, un hombre que sale de la cárcel y desde la cárcel misma, o sea, desde la cárcel va directamente y se posiciona en una posición de virrey. O sea, él tuvieron caminos y pasos que José no tuvo que dar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo importante de esto es recordarnos que, por ejemplo, como padre, claro, nosotros sabemos cómo tratar a sus hijos, usted sí tiene más de uno, pero tiene que tener cuidado con el favoritismo porque eso crea un sentimiento negativo dentro de sus hijos, que fue lo que pasó con Jacob y José. Jacob tenía a José como el favorito de sus hijos. Y es por eso que lo distingue con las vestimentas. José tenía una vestimenta diferente.
una vestimenta que desde su juventud le estaba dando ya liderazgo. Ahora bien, claro que cada uno viene con un propósito diferente y aunque sean nuestros hijos, hay posiciones que son de quien le perteneció y la posición no la define ni el padre ni la madre. La posición la define ya el creador cuando nos mandó, porque antes que nosotros naciéramos, nosotros hicimos un contrato y se sabía ya que yo iba a hacer o no, situaciones que te pasen, ya sean positivas o negativas, usted firmó, usted dijo que usted podía, o sea, la situación que esté pasando, no sé, importa cuál, usted dijo que usted podía y es por eso que se le permitió. Incluso los padres que usted tiene, usted lo eligió, yo también, los elegimos. Y entonces, por eso que no importa la circunstancia que pase, nosotros seremos capaces de trabajar en ella, porque en esas situaciones nos van a ayudar, nos van a construir en nosotros una mejor persona. Nos va a ayudar en el proceso, vamos a decir, de crecimiento. No solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Digo en la parte física en el sentido de que si nosotros somos de los que cuando tropezamos aprendemos, algunas veces no somos así, no tropezamos pero no aprendemos, pero bueno. Ahora no olvidemos que una de las cosas es, primero fue el favoritismo que trajo un sentimiento de odio, de desamor entre los hermanos, pero no solamente eso, luego del favoritismo es ver, allí vienen los celos exactamente, los celos más profundos llegaron cuando ellos vieron que no solamente su padre lo distinguía con un traje diferente, que le daba autoridad ya, porque el traje tiene un significado, sino que también, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando José va a salir de la cárcel, lo primero que él mismo cuando sale de la cárcel se afeita, se quita el pelo, nuevos zapatos y nueva ropa, pero no esa ropa y no esos zapatos fue para entrar a la puerta del palacio. Luego cuando llega ya, el mismo rey le da hasta su anillo le da nueva ropa, nuevos zapatos, es que nueva posición nosotros necesitamos. Y es que la ropa allí, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque en la ropa está tu esencia también. Sí, claro, pues cuando nosotros tenemos una ropa, sudamos en esa ropa, caen de nuestra partícula. Es muy importante porque la ropa y los zapatos donde pisan, tu destino. Tenemos que ser muy cuidadoso con eso. Y nosotros debemos, antes de usar ciertos que, dedicar, o sea, agradecer al Señor y darle como otro, si los zapatos más, si no son nosotros, no los compramos nosotros, debemos como que darle otra, vamos a decir, en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos usando donde pisó otra persona. Me estoy poniendo el zapato. Hay otra allí connotación espiritual. Pero bueno, lo vamos aprendiendo en el camino. Ahora bien, vemos que primero era el favoritismo de José, luego del favoritismo es la ropa, la túnica que lleva, y luego de la túnica, no solamente la túnica, está aquí el punto de que es un soñador. Cuando sus hermanos lo ven llegar, dicen, ahí viene el soñador. No lo llamaron, no lo definieron como José, lo definieron como el soñador. Y esto allí me da a mí un entender. Y es que allí el punto no era José, el punto era lo que él poseía. El punto era la luz que emanaba de este hombre. Ahora bien, la gente no le importa quién tú eres, no, lo que tú posees, lo que tú tienes. Ahora, ninguna de esas cosas, independientemente que la gente lo tome, cualquier cosa de ti, o sea, nada de eso, porque la luz la produce tú. Tú eres que posee vamos a decir, esa característica, ese carisma, ese don, como lo queramos definir. Cada uno tiene su gracia, su favor que el Eterno ha entregado a cada uno. Por lo tanto, el hecho de que fulano se ha tratado de otra manera, que haga una cosa que usted no tenemos que sentirnos mal por eso, sino que somos un equipo. Y es bueno que tú sepas esta cosa y yo la combino con la mía. Lo que tú tienes a mí me sirve y lo que yo tengo a ti te sirve. Entonces, ¿qué formamos en vez de envidiarnos uno a otro? Es un equipo. Aparte de eso, es que no te olvides, volvemos y aprendemos que la envidia es un espíritu que te posiciona, un espíritu que te lleva a delirio, que fue en el caso de David con Saúl. Ahora bien, no solamente eso, te posiciona, pero eso es una muestra también de falta de valentía, de temor y de debilidad. Cuando usted se siente, usted sabe lo que usted hace, usted sabe lo que, además tiene que entender que sus planes, sus proyectos, sus ideas nacieron de usted. Bueno,
el Espíritu la posicionó en usted porque es el Espíritu Divino el que inspira, el que da la sabiduría. Ahora bien, Él la posicionó en usted porque usted tiene la herramienta para realizarla. Usted tiene la capacidad para tomarlo, para tomar ese territorio, para tomar eso. Ahora, muchas veces nosotros perdemos el tiempo desviando la mirada en personas que estoy feliz que tú te va bien y yo me lo disfruto. ¿Por qué? Porque tu logro es también el mío y vamos subiendo escalones y para mí ver que tú logras, ver que tú consigues, ver que es una muestra de este Dios que sirvo. Y digo, no solamente conmigo, Él lo hace conmigo, también lo hace contigo. Es una maravilla ver cierto milagro. De verdad que sí. Esta semana no, la semana pasada creo que fue, o antepasada, la pasada, algo así. Yo tenía una amiga que, bueno, yo no sé si me está escuchando lo que sea, pero yo tenía ya mucho que no la veía. En el verano, porque ya estamos aquí en invierno, en el verano ella me llama y me dice que nos vamos a juntar en la mañana para desayunar. Bueno, pues nos dejamos una fecha, pero al final ella, nos llamó. Pues yo la dejé tranquila, para nada. Entonces ella me llama y cuando me llama, me dice que ella me quiere explicar porque esa vez no nos pudimos reunir y así. Bueno, la cosa es que con lo que ella me dice, wow, me llena el corazón tan grande. Ella había esperado tantos años por un bebé y lo que ella me quería mostrar aquella vez, cuando me iba a invitar, ¿sabes? Me invitó para que desayunaran, ella quería que yo la viera embarazada. Entonces me dijo, yo pero me sentía mal, tenía mucho vómito y luego al final y dormía tanto y al final con esa dormidera ya. Y yo lo entendí porque yo en mi embarazo de verdad yo sé, eso era comiendo y durmiendo. Comiendo yo dormía. Claro que bueno, yo también, bueno, y ella también porque ella está casi rondando, caminando casi a los 50, entonces por eso para mí eso es un milagro visible. Cuando yo escuché, entonces yo no solamente que me decía, el niño yo lo escuchaba en mis oídos, no lo he visto todavía, pero lo escuchaba en mis oídos, ay, que llorar, que llorar, que llorar, que llorar, porque nosotras orábamos juntos por un bebé. Y saber eso y ver, y yo dije, Padre, eres maravilloso. Y aunque yo dije, bueno, no lo voy a decir, pero me llega ahora de repente. Y es ver ese milagro que el Eterno es capaz de hacer. Ese milagro que Él es capaz de, o sea, y yo digo, es el mismo Dios que sigue actuando. Este es el Dios que yo proclamo. A mí me llena de un gozo y una alegría. Y yo de como para mí. Y yo no te puedo explicar cómo yo me decía, yo decía, Eterno, yo te conozco, yo sé que responde. Wow, Padre, cómo me llena. Fue un mensaje, un día, mira, yo me sentía que yo no te puedo explicar. Ese día fue para mí, esta noche yo me sentí tan alta, vamos a decir, yo lloré, yo la ve, yo le agradecí a Dios. Claro, ella no estaba ya ahí, se tuvo que ir porque el niño ya empezó a llorar, pero mi corazón se puso tan alegre, tan contento y decir, este es el Dios que yo sirvo. No hay distancia, no hay, por ejemplo, la dificultad de decir que tengo tanta edad. No, si el Eterno lo ha decidido, Él va a bendecir en la manera que quiera, cuando Él quiera, en el momento que Él así lo entienda. Por lo tanto, es importante que entendamos que no debemos enfocarnos. Claro, me alegro, me disfruto, me glorío al ver cómo el Eterno se ha glorificado. En una persona y ver que el milagro está cerca. O sea, que lo que yo estoy predicando está de verdad. Es una maravilla. Me alegro, me lo disfruto, pero no tengo que sentirme mal, ni tengo que, ay, no, para nada. Ni tengo que decir, a ella le dio no. El Eterno le tiene a cada uno su porción. La mía está, la tuya está, la de cada uno está. Y Él la va a entregar en su manera que le entiende. Por lo tanto, en el momento que cualquiera pueda sentir un sentimiento de negatividad por su hermano, por cualquier circunstancia, porque le ha llegado cualquier cosa que no, que sabe, que entiende que no debería. Usted entiende que no debería, pero es que usted no es lo que usted entienda tampoco. A cada uno le llega lo que el eterno entiende, quiere. No, no es nada que ver con nosotros. O sea, nada que ver con nosotros. No es para sentirse mal, no, para disfrutarlo, para agradecerlo, para reconocer al Eterno. Y en ese gozo y ese agradecimiento, el Eterno lo va bendiciendo a usted también. Porque es que la alabanza, hay un tema simplemente de eso de alabanza, de cómo ver
en nuestra parte, o sea, cuando estudia la palabra, de solamente con alabar a Dios, cómo se han abierto puertas. La alabanza es tan poderosa que nosotros la tenemos en la mano, esa herramienta, y no la sabemos usar. Pero bueno, ya entendiendo de la parte de José, no nos olvide la parte de José que, bueno, independientemente de la parte física, tenemos que entender que también no solamente José era el favorito de su padre Jacob. José era el favorito del grupo del Eterno. Y es por eso que él fue el elegido. El elegido para luego salvar a un pueblo, pero no solamente salvar a su familia, porque José no solamente salvó a su familia, fue José, por José, que pudieron estar los graneros llenos. Claro, el Eterno se manifestó con él. Claro, él lo usó a él, pero digo, en la parte física. El Eterno usó a José y fue por José, por lo que los mismos hermanos hicieron, por lo mismo que hacen el mar. En un momento determinado alguien nos hace algo negativo, malo, y nosotros decimos, nos sentimos mal y no entendemos que esa persona nos está empujando sin darse cuenta a nuestro propósito de vida. En el momento que está pasando esa situación, no lo entendemos, nos sentimos mal, nos sentimos en desventaja y es normal porque somos seres humanos. Más, tenemos que entender que aún en la parte negativa, en el dolor, en el sufrimiento, hay un propósito delante de la presencia del Eterno. Lo importante es entender y buscando poco a poco esa parte que llena nuestro corazón, cuál es nuestro propósito. Cuida tus mensajes porque tus sueños son una carta que el Eterno te entrega. Anótala, escríbela, obsérvala tú, son tuyas y vete observando con lo que Él te va entregando. El Eterno te va entregando, tú sabrás si tienes que, yo no, para mi punto de vista, tus sueños son tuyos, es algo personal, es tu futuro y no tienes que sacarlo así a tierra. Es mi punto de vista. Bueno, pero cada uno va a hacer lo que así entienda. El Eterno nos permita entender, somos soñadores, cada uno tiene su sueño. Ellos dijeron, ahí viene el soñador. No lo identificaron como José, porque el problema no era José, el problema era la luz que él portaba. No te olvides de eso. Gracias porque eres bueno, porque eres grandioso, misericordioso y fiel, por tu generosidad, por tu bondad. Queremos decirte muchas gracias por la porción que nos entregaste en este día, en esta noche. Muchas, muchas gracias, Padre. Padre, abre nuestros sentidos naturales y espirituales para poder entenderte, para poder recibir, Padre, aquello que tú tienes para entregarnos. Gracias, muchas gracias. Queremos agradecerte por la semana que pasa, porque en ella nos acompañaste, porque has estado con nosotros paso a paso, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando no hemos visto en qué situación tú nos has protegido, nos has guardado, y aun aquellas que han sido visibles, queremos decirte muchas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por la persona que están cerca a nuestros corazones, por cuanto tú has guardado en el camino, has proveído, Señor. Gracias porque nos cuida, nos guía, Señor. Gracias, muchas gracias. Cada persona aquí tiene un sentimiento, tú lo conoces, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, a cada persona que tiene que ir al médico esta semana. La ponemos delante de ti y pedimos que tú, Señor, en tu misericordia, la refuerce, la fortalezca, le permita entender que no está sola porque tú estás con ella, Señor. Quiero decirte muchas gracias por tu generosidad y por tu amor. Permítanos entender que tú eres el camino, Señor, y que solamente en ti, porque tú solamente, Adonai, es la fuente, la fuerza de donde salen todas las bendiciones. Ayúdanos a entender que tú eres el camino, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, que tú eres parte de nuestro respirar, de lo que somos, Señor. Gracias porque eres bueno, agradable y fiel. Gracias, Señor, muchas gracias. Por cuando están esperando una respuesta de ti, para que tú, por tu misericordia, solamente por tu misericordia, por honor a tu nombre, Señor, le permite una respuesta favorable, Señor, a su corazón. Padre, que podamos aprender lo que quiere mostrarnos en el camino según la situación, Padre. Gracias porque eres bueno, agradable y fiel. Ayúdanos, Señor, y comunícate con nosotros en los sueños. Es agradable poder escuchar tus mensajes, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Gracias, Señor, muchas gracias. Te presentamos la semana que inicia. Delante de ti la presentamos. Te rogamos, Adonai, que nos acompañe porque solo no podemos, Señor. Nosotros necesitamos de tu compañía
Que sea tú que nos acompañes y nos guíes, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias. Tú conoces las peticiones que te hemos presentado, aun aquellas que están en nuestros corazones, la ponemos delante de ti. Mas tú conoces nuestras intenciones, Señor. Gracias por tu amor y tu generosidad. Si te place y tú nos das permiso, permítenos la próxima semana poder tomar una porción según tu voluntad. Gracias, Señor, gracias. Cada persona tiene un plan, cada persona tiene un propósito. Lo ponemos delante de ti. Te pedimos que por tu misericordia sea tú quien los guíes en el camino, Señor. Gracias por tu amor y por tu generosidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Tengan una semana dulce. Papá Dios en su misericordia lo guarde junto a su familia. Y si al Eterno le place, entonces nos veremos la próxima semana. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Cuídense mucho y nada. Tengan una semana agradable. Y si el Eterno, gracias, gracias. El Eterno lo permite, entonces nos vemos la próxima semana. Para mí, buena noche para usted también, amiga, que ya se va para la cama. Y ustedes que tengan buena tarde, bendición madrina, mi bendita también. Y bueno, cuídense mucho, de este lado se les quiere mucho también.